Gracias, gracias ese. Gracias. Gloria al Señor. Como siempre decimos, lo mejor de una convocatoria, de una reunión, de un culto, no ocurre al final. Ocurre cuando debe ocurrir, cuando el Señor quiere. Y debemos volvernos cada vez más sensibles para detectar los ambientes donde el Señor está liberando corazones, mentes, cuerpos. Probablemente esta mañana alguno de nosotros se sanó de algo y nunca se va a enterar, porque no tenemos doctores que puedan llegar a registrar eso, pero muchas veces ambientes como estos aclaran nuestro pensamiento, aclaran nuestra mente. Si podemos dejar de pedir por otros y comenzar a vivir nosotros, nuestra vida será un testimonio. Seremos las cartas leídas que el apóstol Pablo hablaba. El apóstol escribía a la iglesia y le decía que ellos eran la Biblia que otros leían. Esta es la respuesta a por qué tantas personas llenas de Biblia, llenas de conocimiento bíblico, viven en tanta miseria. Hay personas que no representan al Rey de Reyes, no con sus vidas. No estamos hablando económicamente, no estamos hablando de una clase social, eso es muy nivel tierra. Lo que estamos hablando es con nuestra vida, la salud que emana de nosotros. ¿Cómo puede ser que haya personas que conozcan tantos pasajes bíblicos, que tengan tantos años de creyente y cuando abren su boca emanan enfermedad, emanan veneno, rencor, orgullo? La sana doctrina que los apóstoles predicaban no era sana porque tocaba la pollera de la mujer o el largo del cabello del varón. Era sana porque algo que es sano es porque es saludable. Algo sano es saludable. Usted quiere entender la sana doctrina, estudie por qué en el desierto Dios le dio leyes de salubridad a Israel. ¿Por qué los animales de pezuña hendida no se podían comer? Médicamente, ¿qué tiene un animal de pezuña hundida? Estúdielo. ¿Por qué los animales que no tenían la pezuña hundida se podían comer? Estúdielo. ¿Por qué Dios se mete en las leyes de salubridad? Dios fue tan exacto en las leyes que le dio a Israel que hasta le dijo los metros, la distancia que podía tener el inodoro que ellos usaban en el desierto del campamento. Como si fuera un arquitecto que te dice, bueno, el pozo séptico, ¿a cuánto les ha tocado hacer pozo? Yo he visto videos de gente haciendo pozo. Acá tenemos uno que sabe de pala, nuestro hermano Beltrán. Y otros más que no voy a nombrar, así no discriminamos, ¿verdad? La persona dice el pozo se tiene que hacer acá. No, porque a mí me gusta más el pozo acá. No, porque el pozo donde se desecha, si está en un lugar equivocado, contamina el agua que la casa toma. Y Dios se metió en las leyes de Israel diciéndole a cuántos metros debía estar el huequito que ellos usaban como inodoro. Más que eso no le puedo explicar. Se metió en el sistema higiénico de Israel. Los días de purificación de la mujer, los días del lavamiento, la cantidad de veces, todo eso en nuestros días es algo asumido. Nadie hace sus necesidades dentro de su casa. Todos sabemos lo que es un baño. Tanto el baño donde vamos como el baño que tomamos para bañarnos. Todo eso estaba dentro del ser humano. La sana doctrina es una doctrina que emana salud.
no saca versículos bíblicos como una espada que quiere cortar al hermano y herirlo cuanto antes. La sana doctrina es la que fluye en salud. Por eso es tan importante que ambientes como estos, en la iglesia, en la congregación de los santos, sean aprovechados para orar, para adorar, para clamar. No interesa si te duelen las piernas, si usted se cansa de estar parado, tenga toda la libertad para sentarse. Ahora, para lo que usted no tiene libertad es para agarrar el teléfono. Para no distraernos de este ambiente donde el Señor puede hablarnos, impartirnos, ministrarnos. Por eso es que venimos tocando desde hace 3 días, no seguidos pero contiguos y correlativos, esta palabra la que hemos llamado un antídoto llamado exactitud. Nosotros creemos que la exactitud es un antídoto. Creemos que así como un antídoto es algo que va en contra de un veneno, en contra de una enfermedad, la exactitud también. Pero no la exactitud que dice mi perfeccionismo, no la exactitud que dice el pastor, la exactitud que Dios demanda, la exactitud que Dios pide en su palabra. Es una cura para el alma enferma. Cuando Dios le dijo no a Adán en el huerto, era una frontera espiritual que iba a mantener la salud en su vida. Cuando Dios dice no en su palabra, cuando oímos palabras pastorales, ministeriales, espirituales que dicen no a esto, no a lo otro, y que están basamentadas en la Escritura, no son un capricho, no son una manera de detener, es una frontera espiritual que no se debe traspasar. No se debe traspasar. La exactitud hace que mantengamos límites y que esos límites produzcan salud al alma enferma, a las cosas malas de este mundo. Anhelamos que todos podamos llegar a niveles de exactitud. Levante su mano, diga: quiero ser más exacto como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como ministro del Evangelio. Quiero ser más exacto. ¿Qué es la exactitud? Anótelo: fidelidad a Dios. La exactitud es: he sido fiel. Aquel hombre que le fue dado un talento tuvo miedo y dice que lo enterró. Y cuando volvió el Señor que le había dado el talento en la parábola que Jesús habla, Él sacó el talento y le dijo: aquí tienes tu talento. No lo negocié, no lo multipliqué, pero por lo menos tampoco lo perdí. Esto es tuyo. Y ese hombre fue condenado a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos da, Dios nos da junto con esa dádiva la capacidad de reproducir lo que tenemos, de crecer en lo que tenemos. ¿Qué es ese talento? Es punto para otra prédica, pero lo importante es esto: todo lo que Dios nos ha dado tiene que tener aumento, tiene que tener incremento. Mi atención se tiene que incrementar hacia la palabra, no hacia lo que otros hacen. Hay personas que saben más del diablo que de Cristo. Hay personas que pueden nombrar nombres de espíritus demoníacos y de guerra espiritual, pero si usted le dijera dónde se describe las características de Cristo, jamás sabrían decir qué es Colosenses y qué capítulo es. Entonces hay una falta de aumento en el conocimiento de Cristo que nos costará caro. Porque si sabemos más de los brujos y de los espíritus que gobiernan en la ciudad y no sabemos más de Cristo, hay una falta de exactitud. ¿Qué? ¿Es malo saber de guerra espiritual y de demonios? No, no se trata si es malo o bueno, se trata de que usted es luz. Y la luz emana luz. Se trata de que usted es un hijo de luz. Debemos saber de la luz, porque lo que más sabemos es lo que más expresamos. Dígalo conmigo: lo que más sé es lo que más expreso.
Si un gasista sabe más de electricidad que del oficio que tiene, entonces no es gasista, se está dedicando a otra cosa, expresará más opinión acerca de la luz, de la electricidad, de los conectores. Pero lo que sé es lo que expreso. Si yo lo único que sé es de las tinieblas y me especializo en saber cada una de las cosas y no sé de Cristo, no conozco a Cristo, no profundizo en Cristo, mi vida no olerá a Él. La exactitud es fidelidad a Cristo. Ese es nuestro patrón de medida. El patrón de medida es fidelidad a Cristo. Cristo es el centro de la vida de los santos. La tierra no gira alrededor del sol. La tierra gira alrededor de Cristo. Astronómicamente la tierra gira alrededor del sol. Espiritualmente la tierra responde a su creador. ¿Ve? Y ahí dudamos. Somos terraplanistas. Claro, pues nos inunda la astronomía. Yo sé que algunos de ustedes son astrónomos. Claro, no, la tierra gira alrededor del sol, pastor, por eso hay noche y día, noche y día. Yo estuve en el sur el año pasado y eran las 9:30 de la noche y había sol. Porque es un lugar donde las noches son más cortas. En la frontera con Chile, donde están las minas de carbón más importantes de la Argentina, el río Turbio. La tierra astronómicamente gira alrededor del sol, lo que produce el día y la noche, pero espiritualmente para nosotros todo gira alrededor de Cristo. Cristo es el centro del universo. Los planetas le obedecen a Cristo. La tierra le obedece a Cristo. Si nosotros no creemos esto, tenemos que volver al jardín de infantes. Volver a ver a Cristo como el patrón de medida. Lo que hago, lo que digo, lo que vivo, todo le responde a Cristo. Por eso es que la exactitud, el patrón de medida que es Cristo, es el antídoto eficaz que neutraliza, diga conmigo, gracias hijo, neutraliza todo lo que daña nuestra comunión. Perdón, estoy recibiendo té, no es porque tenga hambre o no desayuné, porque tengo la garganta un poquito cansada, entonces voy a tomar algunos sorbos de este té con miel. No se ofenden, ¿no? Por eso, si usted sabe que yo no pruebo una gota de agua, me gusta predicar en ayuno. El antídoto eficaz que neutraliza la inexactitud, todo lo que daña la comunión con Dios, la comunión entre nosotros, porque hay personas que dicen tener comunión con Dios, pero no tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Quiero decirle que es una mentira. No existe vida espiritual separada de la congregabilidad, pero eso está en las Escrituras. Eso es manual de base, eso es jardín de infante. No existe vida espiritual separada de Cristo. Todas las personas que yo tengo mi devocional diario, yo oro al Señor todos los días, ¿sabe a quién hay que preguntarle si verdaderamente refleja a Cristo? A los hijos, a la esposa. Papá, refleja a Cristo. A los vecinos, aquí por el barrio, che, este que vive acá, refleja a Cristo. ¿Por qué? Porque la realidad de la palabra del Señor nos dice que no existe vida espiritual separada del cuerpo de Cristo. Es como querer tener un corazón. ¿Usted vio los trasplantes? Cuando tienen que trasplantar, ¿qué hacen con el miembro que tienen que trasplantar? Sea un dedo, sea un corazón, sea un hígado, un miembro, un órgano que trasplantan. Lo mantienen a una temperatura para que no se seque, porque no tiene sangre irrigada, y enseguida el trasplante es algo ahí y todavía hay que ver si el cuerpo lo acepta. La vida espiritual, la vida de comunión, no existe fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la congregabilidad. Medirnos con exactitud va a implicar que nosotros no tengamos medidas humanas, ni emocionales, ni medidas comparativas. Bueno, yo en comparación con Ezequiel, mi corbata es mejor, porque es color verde, la de él es negra. Siempre que nos comparamos, siempre estaremos mejor nosotros, según con quién nos comparemos. Pero medirnos con exactitud no significa que me mida con otro, que me mida con un patrón humano o emocional. Debo ajustarme a la estatura que Dios me dio. ¿Cuál es la estatura que Dios me dio? A la estatura de el varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Ahora, es muy diferente la estatura a la altura.
Por ejemplo, usted está viendo una altura mía, pero no, esta no es mi estatura. Mi estatura, perdón, multimedia, mi estatura es esta. 1,80 m. Ahora, la altura que yo puedo tomar es 2 metros. ¿Se dio cuenta? La altura cambia, la estatura no. La estatura, ¿qué lo define? La genética. El que nació con 1,50 m en su genética no va a poder llegar al 1,60 m. Y Jesús dijo, no te esfuerces, le decía a los que tenían 1,50 m. No te esfuerces, por más que te afane, podés añadir un codo a tu estatura. No te esfuerces. Entonces inventamos frases, lo bueno viene en tamaño pequeño, ¿no? Escuchó la frase de los que son más bajitos, ¿no? Y los que somos altos andamos mirando todo para arriba, ¿no? Todo por arriba. Pero ¿quién define esa estatura? La estatura la define la naturaleza, la genética. La altura lo define el momento. Por ejemplo, mi esposa tiene taco. El momento define que mi esposa tiene más que el 1,68 m que ella mide. Un poquito más. Porque se puso tacos. Pero en casa, cuando agarra las chancletas o se pone el zapato fino de descanso, recobra su estatura. Fuimos llamados a la exactitud de la estatura del varón perfecto, no de la altura. En avión usted puede tener de altura 12.000 pies, pero cuando baje el avión tendrá que seguir a la medida de su estatura. El Señor nos pide una medida de exactitud a la estatura del varón perfecto. Levante su mano y diga, fui hecho participante de la naturaleza divina, del Hijo de Dios. Le mueva su mano, diga, puedo llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Apláudale al Señor, créalo, créalo. Cuando nosotros perdemos exactitudes de Cristo, perdemos también la esencia que Dios nos ha dado. Y lo que ocurre es que devaluamos el Evangelio. El Evangelio experimenta devaluación cuando perdemos la exactitud en todos los aspectos, en nuestro llamado, en lo que el Señor nos llamó a hacer. Hay personas aspirando a ser pastores sin tener un llamado, solo porque admiraban al pastor que los pastoreaba o porque vino alguno de dudosa procedencia que le dijo, vos estás listo para tener un ministerio, para tener una iglesia. Lo creyeron y están deseando algo que es sincero, es hermoso, pero está lejos de la exactitud. ¿Qué va a pasar? Se devalúa el Evangelio. Así como el dinero que usted tiene en su billetera se devalúa porque cada vez hay más billetes, así el Evangelio se devalúa porque cada vez podemos ser más en cantidad, más en iglesia, pero menos exactos. Esto no es de ahora, ni estoy hablando de ahora. Esto pasaba en los días de Pablo. El apóstol Pablo iba a lugares donde él se negaba a predicar a Cristo porque otros ya lo habían predicado. ¿Y por qué él se negaba a predicar a Cristo donde otros ya habían predicado a Cristo? Porque era una lucha de fundamentos, que es la lucha que a veces tiene la persona cuando viene a congregarse y viene de otra iglesia. No, yo congregaba 8 años en la iglesia fulano de tal. Y es una lucha, los primeros 5 años, lucha de fundamento. Esto no me enseñaron, esto sí, ¿por qué enseñan esto? ¿Por qué no? A mí me parece, en la otra iglesia lo hacíamos, una lucha de fundamento. Por eso Pablo decía, yo no pierdo el tiempo predicando donde Cristo ya haya sido predicado. Yo predico a Cristo y este crucificado para el que lo quiera creer desde el origen. Una persona que congregó en muchas iglesias o que pasó por varios lugares y nunca se fundamentó en Cristo, dice, voy a permanecer aquí en Cristo. Entonces hay una lucha de fundamento y se pierde tiempo. Y el Evangelio comienza a devaluarse. El Evangelio se devalúa porque nos volvemos vergüenza para la sociedad. ¿Este es cristiano? No sabe, llega tarde siempre al trabajo. ¿Este es cristiano? Este no sabe lo que hace. ¿Y por qué se devalúa el Evangelio? Porque falta esa medida de exactitud. Y cuando leemos la Biblia,
creemos que lo que la Biblia habla es para Moisés, para David. Tratamos de ser como Elías. Queremos tocar el manto de Jesús porque lo traducimos todo, porque la Biblia comienza a sonar más grande que aquello que podemos vivir. Entonces, cuando el evangelio que leemos suena más elevado que el que vivimos, ahí nos damos cuenta de la falta de exactitud. Por eso el evangelio es un instrumento de precisión. Una de las cosas que hablábamos hace unos días atrás mientras establecíamos la palabra era que una herramienta de precisión como el bisturí o como la navaja, la herramienta en sí es precisa. Lo que precisa precisión es quién la maneja. Por eso es que las navajas dejaron de ser de uso casero. Yo me acuerdo, mi abuelo se afeitaba con navaja. Hoy le das una navaja a los niños que están empezando a afeitarse porque le salieron los 3, 4 primeros pelos, se degüellan. ¿Por qué? Porque es una herramienta de alta precisión. Hoy te venden los cuchillos con menos filo. ¿Por qué? Y porque hay gente que se ha cortado el dedo. A mí que me gusta comprar cuchillos en las ferias artesanales, te lo afilan ahí en el momento. No lo tenemos, a veces la gente agarra el cuchillo y hace así a ver si tiene filo y se han cortado. Termina haciéndole juicio al puesto, a la feria. ¿Por qué? Porque la herramienta es de precisión, pero el usuario debe volverse perfeccionado para que funcione con la precisión que tiene la herramienta. El evangelio es una herramienta de precisión. El evangelio es una herramienta de exactitud que le va a dar al blanco de donde tenga que darle. Pero si el usuario, si el portador del evangelio no lo usa para eso, el evangelio no fue dado para producir vida abundante, nunca nos fue dado para aumentar la billetera de la gente. Que Dios te va a prosperar financieramente, no cabe la menor duda, pero vas a tener que trabajar. Que Dios te va a abundar en trabajo, no cabe la menor duda, pero si llegas tarde, si te comportas como un mundano, vas a perder un trabajo acá y en otro lado. Pero a veces tenemos una navaja para abrir un paquete de Mercado Libre, hermano. Claro. Un bisturí para cortar el cordón con el que ataste la zapatilla. Es como usar una bomba atómica para matar una hormiga. ¿Para qué nos fue dado el evangelio? Cuando Jesús llegó a la tierra, Él no dijo, yo he venido para que tengan milagros. Él no dijo, yo he venido para que tengan prosperidad financiera. Él dijo, yo he venido para que tengan... ¿Y esta vida cómo iba a ser? Ahora, que la vida trae sanidad, milagros y todo lo demás, no cabe la menor duda. Pero el propósito principal de este instrumento eterno y divino, que es el evangelio, debe corresponder a su propósito original. El bisturí es una herramienta de alta precisión para poder cortar algo que es tan puntual como la piel, dentro del cual hay arterias, hay primera, segunda piel. Ahora, no podemos usarlo para abrir un paquete de Mercado Libre, pero en realidad no es el uso que se le debería dar. Levante su mano y diga, este evangelio tiene que funcionar en aquello para lo cual Dios lo envió. Así que el Señor va a hacer que abunde la vida eterna en tu vida. Que tu matrimonio sea un matrimonio inundado de vida. Que tus palabras sean palabras inundadas de vida. Que todo tu ser fluya en vida en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra burdo, que la citamos la semana pasada, es una palabra que significa hacer las cosas sin delicadeza. La palabra burdo, la palabra chabacano, nos aluden a palabras que muestran una falta de exactitud en algo. Es cuando tomamos las cosas de manera liviana, o mejor dicho, de manera casual. De manera casual. Cuando tomamos las cosas de manera casual, de manera liviana, hacemos las cosas sin delicadeza. Y si esto lo llevamos al ámbito de nuestra vida,
Es importante ver que la falta de exactitud nos cuesta caro en nuestra propia vida. Todo lo casual es pasajero. Si alguien estudia y lo hace de manera casual, nunca se recibe. Por eso, ¿qué le decimos a los adolescentes y jóvenes de hoy? Estudien. Nunca más volverás a tener el tiempo de ocio que hoy te sobra. Deja el telefonito, deja de perder tiempo y estudia, porque luego la vida se cobra el tiempo y cada vez tenemos menos tiempo y no vas a poder estudiar. Charlaba con un joven a quien aprecio y amo en verdad en otra provincia y le daba este consejo, le decía: nunca más vas a volver a tener las fuerzas que tenés hoy. Dentro de 10 años tus fuerzas van a ser menos. Entonces este es el momento de trabajar, de hacer, de ahorrar, de edificar. Este es el momento. Porque vienen días donde las fuerzas menguan. Y uno puede tener el entusiasmo, uno puede tener las ganas, pero hay que saber aprovechar bien el tiempo. La exactitud comienza por lo cotidiano. Anótelo si puede anotarlo. La exactitud comienza por lo cotidiano. Cuando somos claros al hablar, cuando somos claros al comunicar, cuando somos claros en vivir el Evangelio. No se puede vivir exactamente si no somos personas que alimentan lo cotidiano con la exactitud del Señor. Hablábamos el domingo pasado o el antepasado acerca de la mesa del Señor. Nos tomamos el tiempo para establecer por qué la mesa del Señor, lo que llamamos cena del Señor o mal llamada Santa Cena, una palabra que no está en la Biblia, una palabra que responde a un pensamiento cuasi católico en los cristianos, una palabra que responde a las costumbres erudíticas de la Eucaristía. Santa Cena, no está en la Biblia, por alguna razón no está en la Biblia. Hablábamos de que la cena del Señor, como los apóstoles la llamaban, la cena de los santos, como la llamamos nosotros, es una mesa de exactitud. Solo contiene pan y contiene vino. Es una mesa exacta. ¿Y qué demanda? Demanda memoria. Memoria de cómo Él murió por mí, de por qué Él murió por mí. Demanda memoria del nuevo pacto. Esta es mi sangre de un nuevo pacto. Si nosotros tratamos las cosas del reino como un calendario más, no nos extrañemos que las nuevas generaciones traten el matrimonio, la fe, con ligereza. ¿Por qué los que están aquí de novio, o los que planean estar de novio, o los que desean estar de novio, o los que ya están de novio, deberían tomar el matrimonio como un asunto de valor? Porque en la misma manera en que tratas a una mujer, tratarás la fe. Ustedes quieren saber, esposas, cómo su esposo será con la fe y con el Evangelio. Mírenlo en cómo trata el pacto matrimonial. Porque alguien que no puede hacer pacto con una mujer humana, terrenal, que supuestamente ama, que supuestamente quiere amarla hasta el último respiro de su vida, no podrá hacer pacto con Dios. No esperes que un hombre te sea fiel si no es fiel al Evangelio. No lo esperes, porque no existe. La persona que no es fiel a Dios no podrá ser fiel a una mujer, ni a un matrimonio, mucho menos. Pero no estamos hablando de infidelidad con otra mujer, no. Todo tipo de infidelidad. Por eso es que si nosotros no honramos lo que Dios nos ha dado, el matrimonio, la fe, la palabra, si no nos acercamos a las Escrituras con un espíritu hambriento, nuestras generaciones tratarán livianamente la fe también. No tendrá peso la vida espiritual. No tendrá peso. Será ligero. La falta de exactitud llevará a que despreciemos una reunión por el solo hecho de llamarse reunión de matrimonios, reunión de jóvenes, reunión de teens. Ni que hablar si convocamos a un tiempo de adoración. ¿Qué pensamos por tiempo de adoración? Tiempo de canción. Si no voy es igual, pero esto revela que la falta de exactitud le hace perder peso a la espiritualidad, a la vida espiritual.
Hay quienes pasan años en la iglesia buscando respuestas a los problemas que nunca se resolverán. ¿Por qué? Porque lo que falta es exactitud. Diga conmigo, exactitud. Vamos a Lucas capítulo 1, verso número 3, por favor. No tengo... Ok. No sé por qué no funciona. Si después lo podemos ver. Lucas capítulo 1, verso número 3. ¿Lo tiene? Usted debería traer la Biblia porque uno de estos días vamos a sembrar esta pantalla. La vamos a sembrar en algún momento donde el Señor nos direccione, o no estará más. Y usted tiene que tener Biblia de papel o Biblia en un dispositivo que no tenga conectividad para no distraerlo. Amén. Es un buen consejo. ¿Usted quiere un buen consejo? Tenga Biblia. Tenga Biblia. Yo lo tengo en el celular. Cuando se quede sin batería, ¿sí?, tiene que tener Biblia que usted pueda leer. Alimente el hábito de la lectura. Lucas capítulo 1, verso número 3 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cómo habían sido las cosas que habían ocurrido? Eran ciertísimas, no tienen duda. Nadie mintió. Verso 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, testigos oculares, y fueron ministros de la palabra, es decir, administraron las palabras de Jesús. Verso 3: me ha parecido también a mí. ¿Quién era a mí? Lucas. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Y cuál era el propósito de lo que hacía Lucas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas probablemente sea uno de los evangelios más exactos de los 4. Usted sabe, en la Escritura tenemos 4 evangelios. Los 4 son biografías de la vida de Jesús en la tierra. Lo tenemos a Mateo, lo tenemos a Marcos, lo tenemos a Lucas y lo tenemos a Juan. ¿Cuál es la característica de estos 4 evangelios? 3 de ellos, de los 4, fueron discípulos de Jesús. 1 nunca lo conoció, nunca lo vio. Ese es Lucas. Ese es Lucas. El Evangelio de Lucas, o Lucas como escritor, es curioso porque Lucas nunca conoció a Jesús en persona. ¿Cómo puede ser que una persona que nunca lo vio, nunca lo conoció, nunca fue discípulo, escriba tan exactamente de Jesús? Porque fue discípulo de alguien que tampoco lo conoció en carne, pero lo conoció en el Espíritu y dedicó su vida a ser exacto, el apóstol Pablo. Lucas no fue discípulo de Jesús, fue discípulo de Pablo. Y Pablo no conoció a Jesús tampoco. Pablo conoció al Cristo resucitado. Ahora, el Evangelio de Lucas se vuelve exacto en los eventos, en las fechas, en las ubicaciones de las parábolas, en los eventos históricos. ¿Por qué? Porque la profesión de Lucas era médico. Yo no sé qué profesión tiene usted o qué oficio, pero debería sumar al evangelio que usted vive. Hay personas que son comerciantes y dicen: a mí no se me pasa un peso. ¿Yo? ¿A mí? No se me pasa. Pero en el evangelio se te escapa la tortuga. Lucas fue médico, no era escritor, era médico. Pero él utilizó su oficio para que, ya que voy a escribir de Jesús, lo voy a hacer bien. Ahora, la segunda característica curiosa de Lucas es que Lucas no escribió ni para usted ni para mí. No escribió ni para una iglesia, ni para una congregación, ni para una ciudad. Escribió para una persona. ¿Está acá? Aunque la gente se mueva, vaya, venga y haga de cuenta que no hay reunión, usted siga acá. Concéntrese acá.
Lucas no escribió para una iglesia, para una congregación o para una ciudad. Escribió para una persona que tenía nombre. Se llamaba Teófilo. Y además de tener nombre, Teófilo era un hombre de un cargo político, de un cargo de autoridad, una especie de gobernante. Entonces Lucas, ¿qué hace? Lucas va a escribir el relato de eventos que han sido ciertos, pero él tiene que ubicarlos de manera exacta. Vuelva al verso 3. Multimedia me ayuda con el verso 3 a mis espaldas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El punto de la exactitud es nunca tratar, sino hacer. La Biblia dice que los carros de Faraón y el ejército de Faraón se hundió en el Mar Rojo porque trataron de hacer lo mismo que Israel, cruzar. Ellos trataron. El tratar en el Evangelio, las Escrituras no dicen, trata de ser santo, trata de orientar en la doctrina, trata de esto, no, dice, sé. ¿Por qué? Porque el Evangelio te capacita para hacer, no para tratar de hacer. Levante su mano, diga, la gracia de Dios es suficiente para que yo sea. Dios te da gracia, Dios te da Cristo para que usted sea, no para que usted trate de ser. Las personas tienen dichos como esto: voy a ir si Dios quiere. Quiero decirle algo, conociendo a Dios, Dios quiere. Puede sacarse el término, si Dios quiere. No, Dios quiere. Cuando una persona conoce a Dios, deja el reverendísimo término de si Dios quiere. Es como que espiritualiza tu impuntualidad y tu falta de compromiso con Dios. Porque suena espiritual, ¿o no? Es como el Dios te bendiga. Muy parecido al cartel, hoy no se fía, mañana sí. Dios te bendiga a futuro. En algún momento Dios te bendiga. No. O sí o no. Porque la gracia está en ti. Ponga la mano en el pecho y diga, la gracia está en mí. Diga conmigo, Cristo está en mí. Diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por favor. Usted tiene gracia, tiene Espíritu, tiene Cristo. Sé. No trates. Sé. No es tratar. Por eso dice, muchos han tratado. Mateo trató, Marcos trató, Juan trató, y todos ellos de alguna manera relatan sucesos. Pero si usted quiere encontrar la exactitud, usted tiene que leer Lucas. Porque los otros evangelios relatan la vida de Jesús, pero usted tiene que entender que hay cosas que están puestas en orden, que son ciertísimas, no son apócrifas, son ciertas, pero no están puestas en orden. Por eso Lucas dice, muchos han tratado. Nosotros en el evangelio no debemos tratar, debemos ser. Seré, no trataré. ¿Puede decirle a alguien que tenga al lado, seré, no trataré? Ahora, para que algo cierto llegue a ser verdad, se precisa exactitud. Porque ¿qué dice el verso 3? Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero ser ciertísimas no significa que sean verdad. ¿Cómo emigra lo cierto a ser verdad? Con la exactitud. Algo deja de ser solo cierto, solo ciertísimo, y empieza a ser verdad por medio de la exactitud. Es más, verso 2, acompáñenme en multimedia. El verso 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares. Lo vieron con sus ojos y es más, administraron la palabra, ministraron la palabra. Pero así todo no habían logrado ser verdad. Porque para que algo sea verdad, falta algo más que verlo y administrarlo. Falta ponerlo en orden. Tener un espíritu medicinal. El médico maneja cosas
puestas en orden. El médico maneja conocimiento puesto en orden. Lucas manejaba un entendimiento de que las cosas desde el principio y las cosas en orden se volvían siendo verdad. Por eso el verso número 3, acompáñenme en multimedia. El verso 3 dice, me ha parecido también a mí. Después de qué le pareció a Lucas, después de haber investigado las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. Aquí se muestra que el evangelio está dirigido a una persona, no a una iglesia. Pero la palabra Teófilo, teos, filos, significa hijo de Dios. La palabra teos y la palabra filos en el griego es hijo de Dios o un hijo de Dios. Esto significa que el evangelio de Lucas es para todos los hijos de Dios que quieran leerlo y llegar al conocimiento de la verdad. Lucas investigó, ordenó, las escribió exactamente como debían estar. Y el resultado es, verso número 4, que conozcas bien la verdad. Diga conmigo, por favor, conocer bien. ¿Qué? La verdad de las cosas en las cuales fuiste instruido. Es importante el conocimiento de la verdad en la instrucción de las cosas que nos han ya formado, educado, instruido. Hay cosas que yo aprendí a los 8 años cuando fui bautizado en las aguas, con la evidencia de haber recibido la promesa del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que tuve que conocerlas bien para que llegasen a ser una verdad gobernante en mi vida. Pero esto no desacredita a mis padres que hicieron lo que ellos pudieron en el tiempo que tuvieron. Esto no desacredita a mis antiguos mentores que me instruyeron en la fe. Pero cuidado que la lealtad no se vuelva una ocasión para el estupor. Hay una falsa lealtad. Y la falsa lealtad se vuelve una oportunidad para la estupidez. ¿Sabe que la palabra estupidez es bíblica? Viene del término estupor en la Escritura. Y una persona que está en un estado de estupor, es que está en un estado de adormecimiento. ¿A cuánto les pasó de levantarse con las manos dormidas? A ver. Bueno, son los intestinos. Ah, si hacía el médico. Y así el médico, no. ¿Pero a cuánto le pasaba? ¿No? Dice, me quedé sin brazo, parece que usted amanece sin brazo. Bueno, el estupor es muy parecido a ese término. No tengo tiempo de darle todas las definiciones. No quiero aburrirlo. El estupor, la Biblia dice que el estupor opera desde un espíritu como anestésico. ¿Vio que usted se toca y no? Como cuando le ponen la anestesia para sacarle la muela o para hacerle un trabajo odontológico. Usted dice, me parece que no, parece que tengo grande o chico, porque no tiene sentido. La palabra estupor, que es la palabra estupidez, bueno, la falsa lealtad se vuelve una oportunidad para el estupor. Personas que rinden lealtades a quien no deben rendir. Tu lealtad debe ser para Dios. Honramos a los padres que nos predicaron el evangelio. Honramos a nuestro padre y madre. Honramos a los que nos instruyeron en la verdad. Honramos. Pero el honor y la verdad debe ser hacia Dios. Hay personas que se han quedado en una vejez prematura porque el hermano Eslaosa lo enseñó así. ¿Quién era Eslaosa? No se sabe. Es un invento mío. Porque la otra vez me decía un hermano de Tucumán, decía, yo voy a averiguar si Eslaosa existe. Lo buscó en Facebook, no estaba. Porque un invento mío, una cosa, creo que era un hermano allá en los años, ya me acuerdo. Pero una lealtad, ¿por qué? Mi padre me enseñó así. Sí, pero tu lealtad debe ser para con Dios. ¿Quiere que le diga un pensamiento personal después de haber leído un poquito las Escrituras? Jonathan, el hijo de Saúl, hizo un pacto de amistad con David. ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Conoce? ¿Sí? Voy bien. Si digo una herejía o me estoy desviando de la Escritura, usted me corrige, ¿sí? ¿Se acuerda que Jonathan y David hicieron un pacto de amistad? ¿Y qué dijo? Que era un pacto de amistad, que iban a ser amigos por siempre.
¿Y con quién? ¿A quién le fue leal Jonathan? A Saúl, su padre. Pero una lealtad al punto de la amenaza. ¿Qué pasó? Jonathan murió en el campo de batalla con su padre y David gobernó 40 años Israel. O sea, si vas a hacer pacto con alguien, ¿por qué no honras el pacto? Si vas a hacer pacto de amistad con alguien, ¿por qué no caminas con esa persona? Porque las falsas lealtades producen un estupor en nuestra vida. Se nos está yendo la vida y no nos damos cuenta. Las canas aparecen en nuestra cabeza. Estamos perdiendo las fuerzas de la juventud y estamos entrando a las fuerzas del ancianado y no nos damos cuenta que nos hemos envejecido antes de que los años lleguen a nuestro calendario. ¿Por qué? Porque una falsa lealtad nos invade y nos volvemos estúpidos, estupores. Te tocan y no sientes. Dios te habla y no lo recibes. Pero el Señor está cambiando eso por su amor y por su gracia. No perderemos el tiempo. Puede tocar a alguien que tenga cerca y dígale: no vas a perder el tiempo. Tus años jóvenes lo vas a aprovechar. Tus años de ancianidad lo vas a aprovechar. Vas a progresar, vas a crecer, vas a avanzar. Ayúdame, José Julián, vamos. Lo vas a hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Cómo te extrañaba, José. Ahora sí. Ahora sí volvió José. En el Antiguo Testamento Dios demandaba y guiaba para obrar en exactitud. Dice Génesis capítulo 6, verso número 15 y 16. Multimedia me ayuda trayendo Génesis capítulo 6, verso 15 y 16. Y de esta manera la harás. Está hablando del arca. 300 codos la longitud. ¿Qué es la longitud? A ver el ingeniero Luis Ramírez. El largo, muy bien. Yo preguntaba porque no sabía, por eso. Pero afirmo lo que dice el ingeniero, entonces parece como que sé. Dice 300 codos la longitud del arca y 50 codos la anchura. Todos los que nos crece la panza sabemos lo que es la anchura. Y de 30 codos su altura. Escuche, una ventana harás al arca y la acabarás, acá quiero que saquen cuenta, saquen la calculadora, a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca al lado, a su lado, y le harás piso bajo, o planta baja, piso segundo y piso tercero. 3 pisos tenía el arca, como los 3 días para la resurrección. El arca de Noé tenía una ventana en un lugar exacto. ¿Dónde estaba la ventana? A un codo de la parte alta. Si tenía, saque la cuenta, si tenía piso bajo, piso segundo y piso tercero, según los codos y demás, estaba a 13 metros de altura. Si no me fallan las cuentas. Si no me fallan las cuentas que yo saqué, estaba a 13 metros de altura. Después Luis me va a corregir. Lo comprometo a Luis que saque las cuentas. Si no me fallan las cuentas de los codos, 13 metros de altura desde la base del arca, casi en el techo. ¿Para qué quiere usted una ventana casi en el techo? ¿Sabe qué se pone casi a la altura del techo? Las rejillas de ventilación, para que salgan los aires calientes que suben. Pero la colocación de la ventana del arca era exacta, porque lo que aseguraba era 2 cosas: ventilación, iluminación y una vista al cielo, porque si veías el agua veías cadáveres. ¿Es exacto Dios o no es exacto? Cuando Dios te dice, mira esto, no mires otra cosa. Cuando Dios te dice, pon tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No, nosotros estamos viendo lo que dicen los noticieros del pastor, del Chaco, ¿viste? Son todos iguales. Qué manga de... Qué bárbaro. Siempre lo mismo. Qué vergüenza. Y el Señor, ¿qué te dice? La palabra dice, pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque de Jesús tenemos una imagen, de Cristo no.
Cristo es el espíritu vivificante. Jesús es el ser humano que caminó sobre la tierra. Y mientras caminó sobre la tierra, superó la crítica, superó la queja, superó las piedras, supo esperar su tiempo. Cuando tú tienes exactitud, puedes vivir 30 años trabajando porque sabes que en 3 años vas a redimir la humanidad. El tiempo no te va a faltar. Esta palabra le hace falta a alguien. Ponga la mano sobre el hombro de alguien y dígale: cuando vives en exactitud, no importa que te queden 3 años de vida, en 3 años vas a cumplir el propósito. No, porque yo ya estoy muy grande y me estoy quedando soltero. No, porque yo ya estoy muy grande y yo ya no. Conmigo Dios no cuenta más, yo ya no voy a ejercer el ministerio. Cuando estás en exactitud con el Señor, te queda. En 3 años Jesús hizo la obra. Algunos tienen 35 años de ministerio y avergüenzan el evangelio. Yo ni digo los años, pues a mí me da vergüenza decir los años que tengo de evangélico. Me da vergüenza. Vergüenza me da. Yo soy evangélico de la cuna, yo ni lo digo, pues me da vergüenza. Porque lo único que quiero es reflejar a Cristo. No es trayectoria, no es yo conozco al Señor desde que era un purrete, un chiquitete. No, yo lo conocí ayer. Lo conocí ayer. Hoy estoy entendiendo poco a poco. La ventana del arca estaba a un codo del techo del arca porque debía tener iluminación, ventilación y la vista asegurada hacia donde Dios quería. Te obligaba a mirar el cielo, nunca a los costados, porque a los costados del arca que había cadáveres, a los costados del arca que había inmensidad de aguas, no sabía dónde terminaba el horizonte, dónde empezaba. Hay un significado espiritual. Por favor, venga a Éxodo capítulo 27. ¿Cómo voy con el tiempo, amor? Perfecto, 30 minutos. Parece que fueron 50, ¿o no? Son terribles ustedes, ¿eh? Pastor, corte, ya muy largo, ya voy a cortar. Lo que pasa es que los hermanos que miran el video me dicen, siga. Como no pueden hablar, no. Toco Éxodo 27 y finalizamos, ¿les parece? No. Bueno. Qué hermoso. Ustedes son hermosos en el Señor. Éxodo 27, 16 y 18. De nuevo, para ingenieros. Para la puerta del atrio harás una cortina de 20 codos. De color azul, púrpura, carmesí y lino fino. 4 colores como los 4 evangelios. Yo le doy esta referencia solo porque hubo un tiempo en el que yo era muy simbólico y estudiaba mucho las simbologías de la Biblia. Entonces, para que no me quede de sobra, se lo paso a usted. Obra de tejedor, sus columnas, 4 columnas, 4 basas. Todas estas 4 representaban a los 4 evangelios en la Escritura. Verso 17. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata. Ganchos serán de plata, las bases de bronce. El largo del atrio será 100 codos. Y el ancho, 50 de cada lado. Escuche, y la altura de 5 codos. La altura de la puerta era de 5 codos. Si no me falla la matemática, más de 2 metros. Cuando usted se acercaba al tabernáculo, el tabernáculo para su vista, mi vista de 1,80 m, la vista de los israelitas, que la mayoría son bastante petizos, todo de 1,50 m, 1,70 m, lo que usted veía era una puerta de 2,25 m de alto. Ahí había una exactitud. Si querías ver el tabernáculo, si querías ver el altar de bronce, que significa la salvación, si querías ver el lugar santo, que nos habla de la morada del Señor, y el lugar santísimo, que nos habla de Dios mismo, no podías chismear, tenías que entrar. Ningún ser humano, después de los días de los gigantes, medía más de 2,25 m. Ningún ser humano. Hoy nosotros vemos personas gigantescas, pero en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, nadie medía más de 2,25 m. Y era la altura perfecta para que nadie mirara desde arriba, para que nadie dijera, che, a ver qué onda el tabernáculo. Uy, mirá el altar. Mirá las pieles de tejón en el lugar santo. No, o entrabas o te quedabas afuera. En el evangelio, la exactitud del evangelio es eso. O entras o te quedas afuera mirando todo el cercado
Veías los 4 colores de la puerta, veías las columnas de madera con base de plata y el bronce hundido en la tierra, veías los cordones de lino torcido, veías todo hermoso, pero era un enrejado. Era un enrejado. Si querías entrar, tenías que entrar. Levante su mano y diga: en Cristo o entro o me quedo afuera. No hay término medio, acá no se puede ver de afuera. Y quien ve de afuera no disfruta del Señor. Quien ve de afuera no abraza la fe. Quien ve de afuera es un espectador. Hoy los cines y los lugares de entretenimiento se esfuerzan cada vez más para darte una experiencia más inmersiva. ¿Cuántos han visto una película en 3D? Con esos anteojos incómodos que... ¿Para qué? Para que estés inmerso en la película. ¿Cuántos conocen los cines 4D? Emotion. Los cines 4D Emotion están armados, la butaca está armada para moverse con los sonidos de la película, e inclusive para tirarte agua, si hay agua, para que sientas olores, es inmersivo. Y cada vez más, en Las Vegas, Estados Unidos, hicieron una esfera, un estadio que es esférico, donde todo es pantalla, del techo hasta donde terminan las paredes. ¿Todo para qué? Para que estés inmerso, pero usted nunca será parte. Usted puede tener un televisor 8K, LED, QLED, lo que quiera, una pantalla de 60 pulgadas, de 100 pulgadas, pero nunca estarás adentro si realmente no entras. En Cristo no vale que usted haya ido, que haya visto, espectador. A mí viene Dante Gebel a la Argentina, yo no me lo pierdo. Yo voy, yo amo, a mí me encanta escuchar a Dante Gebel, lo amo, lo hemos tenido muchas veces en Tucumán. Amamos, fuimos a Salta, invitados especialmente con mi esposa por Enrique Gómez, cuando él estuvo en Salta una vez. Amamos, yo amo los ministros del Evangelio, pero una cosa es ser espectador, otra cosa es entrar en el Evangelio. Un Evangelio de verdad que te pide protagonismo, te pide poner tu cuerpo, tu vida. El Señor nos está llamando hoy a ser exactos, pero no con nuestra exactitud humana, por medio de la gracia que opera en nosotros a medida que nos abrimos en el Señor Jesucristo. Levante su mano, dígale: Señor, quiero ser exacto, quiero medir con tus medidas, quiero entrar por tus puertas con acción de gracia, quiero rendirme, quiero tocar esta vida, quiero emanar esta vida, quiero oler esta vida, porque algunos huelen a muerte. Dijo el apóstol Pablo en la carta a la iglesia en Corinto: algunos huelen a muerte, pero los que hemos sido salvos olemos a vida. Hay un olor de vida, hay un olor de vida que emana la salud y la vida que fluye en ti y que fluye en tu hogar. No interesa que tengas hijos de otro matrimonio anterior, no interesa que tu hogar esté pasando hoy por una crisis de separación, no interesa que hoy tu casa pareciera desarmarse delante de tus ojos. Si entras al Evangelio, si entras a la vida en Cristo, todo comenzará a tomar las medidas, los codos, la longitud, la anchura y la altura que Dios en su diseño perfecto ha dicho que tiene que tomar. Levante sus manos un momento al cielo. Nuestra vida volverá a tener las dimensiones para la cual fue creada. Dios confió en un hombre y en una mujer en el huerto del Edén la multiplicación de toda la tierra. Eres capaz de reproducir lo que Dios te diga que vas a reproducir. Eres capaz. Eres capaz. Puedes, alcanzarás, lograrás. Padre, en tu nombre, no anhelamos ser exactos para ser perfeccionistas. No anhelamos ser exactos para ser personas que vivan en un orgullo propio. Anhelamos exactitud por la medida que tú demandas y porque no estamos solos ni desamparados para dar a esta medida.
sino que vivimos en una gracia gloriosa, en una vida eterna que conocemos por medio de tu palabra, que nos sustenta, nos sustenta, nos sustenta. Quiero hacer una invitación en este día, que aquellos que tienen el sentir, el deseo de vivir en exactitud, solo se pongan de pie y podamos hacer una oración juntos al finalizar este tiempo y esta palabra, para poder decirle al Señor: Padre, anhelo vivir en una vida que dé a la medida que tú has diseñado. Si este es tu anhelo, ponte de pie en el nombre del Señor. Ponte de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Oímos lo que dices. Te adoramos, Señor. Allí puesto de pie donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, los días que vienen serán días difíciles. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son complejos. Y anhelamos poder vivir en una atracción mayor por la demanda de los días. No queremos vivir en vano. No queremos vivir sobreviviendo. No queremos vivir en queja, en dudas. Padre, danos la gracia suficiente y aumenta la medida de gracia para poder vivir en un evangelio exacto, en un evangelio sustancial, en un evangelio que es la herramienta perfecta para cortar donde haya que cortar, para sanar donde haya que sanar, para liberar donde haya que liberar. Pero nosotros queremos saber usar y vivir el evangelio, así como un médico se entrena en una especialidad de años para poder usar un bisturí. De la misma manera queremos ser entrenados, queremos ser formados, queremos ser instruidos en la verdad presente, en la persona de Cristo, en la abundancia de la gracia de su voz, para poder ser exactos y fluir en una gracia gloriosa que corte, que sane, que unja, que lave, que forme, dando a la medida de lo que tú pides. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hacemos esta oración. Oramos esta palabra y creemos que al hacerlo nos comprometemos para ver la evidencia y el fluir de una gracia en nuestro hogar y en nuestra vida cada día más y más y más y más. Gracias, Señor.
conociéndote y amándote. Conociéndote y amándote. Tu amor. Tu belleza incomparable. Y el olor fragante de tu voz nos lleve más profundo en ti, conociéndote y amándote. Conociéndote y amándote. Tu belleza incomparable. Tu voz. Nos lleve más profundo en ti. Perfecciónanos en tu voz. Tu belleza incomparable. El olor fragante de tu voz. Conociéndote y amándote. Tu belleza no tiene final. El olor fragante Nos lleve más profundo en ti, conociéndote y amándote. Tu belleza incomparable. Sí, Señor. Y el olor fragante de nos lleve más profundo en ti, conociéndote. Conociéndote y amándote. Tu belleza incomparable. El olor fragante de tu voz nos lleve más profundo en ti, conociéndote y amándote. Tu amor. Y el olor fragante de y Señor, llévanos más profundo. Libre no es aquel que hace lo que quiere. Libre es aquel que descubrió placer en ser esclavo de su amor. Libre es aquel que está en una cárcel de Roma y puede decir que es prisionero de Cristo, no de Roma. El apóstol Pablo había descubierto dónde estaba la llave de la cárcel, pero nunca lo usó. Libre no es aquel que tiene libertad de ir a donde quiera. Libre es aquel que disfruta ser esclavo por amor. Es aquel que disfruta obedecer a los sí y a los no de Dios. Libre es aquel que encontró placer y deleite
en obedecer a su verdad. Es aquel que se metió en la cárcel, cerró la puerta del lado de adentro y tiró la llave afuera. Dijo: ahora soy verdaderamente libre porque vivo para Él. Si muero, muero para Él. Si vivo, vivo para Él. Todo lo demás no tiene nada para ofrecerme, aunque mucho me seduce, pero no tiene nada para darme, porque yo ya escogí. Libre es aquel que escogió ser esclavo de Él, siervo de Él, sin dejar de ser hijo. Sin dejar de ser hijo, vive para Él. Padre, te amamos. Llévanos más profundo, más profundo en tu voz, más profundo en el conocimiento de ti. Que estas horas, que estos días cobren sentido en no poco tiempo. Que estas horas, que estos días nos lleven a conocerte más, en la casa, en la calle, en el trabajo, en todo lugar.